niños, buenos días. El día de hoy estaremos tocando en el curso de personal social. ¿Pero qué estaremos tocando en el curso de personal social? Bien, siguiendo con las culturas, ¿no? Haremos la cultura Paracas y la cultura Mochica. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos a conocer estas culturas. Aprenderemos a conocer, ¿no? A conocer las culturas Paracas y Mochica. Bien, chicos, entonces comenzaremos con la cultura Paracas. Niños, entonces veremos que la cultura Paracas, ¿no? Fue descubierta. La cultura Paracas fue descubierta por Julio Cetello, ¿ya? Por el antropólogo Julio Cetello, que es un antropólogo peruano. Él es Julio Cetello, ¿no? Antropólogo peruano. ¿En qué año? En el año 1925. En el año 1925. Bien. ¿Dónde sus sitios? Vemos entonces su localización geográfica. Su localización geográfica de la cultura Paracas. La localización geográfica de la cultura Paracas fue en Ica, exactamente en Pisco. Vamos a poner acá su localización geográfica. ¿Ya? En el departamento de Ica. Vamos a ubicar acá el departamento de Ica. Después de Lima sigue el departamento de Ica. Entonces, localización geográfica de la cultura Paracas. Se localizó, ¿no? Se localiza en Pisco. Se localiza en Pisco, que pertenece a Ica. Bien, en la primera, Julio Cetello, ¿no? Armó un campamento junto a un grupo de, digamos, antropólogos y amistades, ¿no? Y se puso en el Cerro Colorado, o sea, el primer hallazgo que hubo de esta cultura Paracas fue en Cerro Colorado. Ahí encontraron, ¿no? 39 tumbas. 39 tumbas, ¿no? En la primera unidad. Entonces, después, ¿no? Se fueron un poquito más al norte, ¿no? Donde está Huancayán, que es otro lugar, ¿no? Otro lugar también de ahí, de mismo Pisco, en Tahuayán, y encontraron un cementerio al que él denominó necrópolis. Y en este cementerio encontraron 429 cadáveres, ¿no? Y todos ellos envueltos, ¿no? Todos ellos envueltos con lo que nosotros conocemos como los mantos Paracas, ¿no? Como los mantos Paracas. Pero en la primera hallazgo, los que hallaron los 29, también estaba envuelto con mantos Paracas, pero esos mantos tenían bordados, ¿no? Tenían una diferencia. Los que encontraron varios pigmentados y en nosotros eran bordados. Esa fue la diferencia de eso. Y después tuvieron un tercer hallazgo, ¿no? Que lo denominaron Cabeza Larga, o sea, en otro lugar también de Pisco, un poquito más allá. A este lugar le denominaron Cabeza Larga porque ahí encontraron solamente cráneos, solo cráneos. Estos cráneos, ¿no? Lo que hoy conocemos como las trepanaciones craneanas, o sea, puro cráneos.
Entonces, en esas 3 fases, 29 cadáveres. 29 cadáveres, ¿no? Ahora, y la otra tumba que hallaron, que también tenía así una forma globular, ¿no? Estas 39 tumbas que hallaron, y también hallaron así momias, ¿no? Que estaban en forma de cubito, que quiere decir de cubito como, ¿no? Como si fuera un bebé, estaban así, ¿no? Y aquí fue donde hallaron las 429 tumbas. Las 429 tumbas que quedaba en el cerro de Huancaya. En Huancaya, ¿no? Es ahí donde hallan a los momificados. Que estaban de esta manera envueltos que estaban así de esta manera envueltos con los mantos paracas, ¿no? Esos mantos se conservan hasta el día de hoy. Descubrieron, ¿no? Envueltos en las tumbas, ¿no? Tenían las características. Estaban hechos de algodón, ¿no? Estaban hechos de camélidos, ¿no? De pelos de camélidos y también de cabellos humanos. Destacaban porque eran policromados, ¿no? ¿De qué colores destacaban? Rojo, negro, blanco. Y también tenía unas figuras, ¿no? Digamos, centrales, en las cuales destellaban otras figuras, digamos, humanas, ¿no? O de dioses que ellos en ese tiempo adoraban, ¿no? De esta manera mayormente. Los textiles paracas. Dice que eran buenísimos, que hasta ahora se mantienen, ¿no? Hasta ahora se mantienen debido al algodón usado. Incluso se dice que tenía hasta en algunos, ¿no? En algunos mantos, hilos de oro. Bien. Las trepanaciones craneanas, ¿no? No se sabe exactamente cuál era el funcionamiento, pero se cree que era, por ejemplo, para curar dolores de cabeza, ¿no? Enfermedades mentales, o de repente también pensaban de que podían sacar los espíritus malos, ¿no? Abriéndole una trepanación. Una vez que hacían estos perforados, que lo hacían con un tumi, ¿no? Estas trepanaciones craneanas eran hechas con un tumi. O cuchilla, ¿no? O cuchilla especial, ¿no? Era tapado con mate de calabaza, ¿no? Con mate de calabaza o con oro, ¿no? Con oro bañado, con filamentos de oro. Y de esa manera tapaban estas. Se cree que las personas que a las que le hicieron estas trepanaciones craneanas siguieron viviendo. ¿Por qué? Porque se encontraron que estos restos craneanos tenían callos. Entonces denominan que solamente se hacen callos cuando la persona sigue viviendo, ¿no? Bien. Entonces esto es sobre todo. Bien, entonces hablemos también en la cultura paracas, ¿no? Sobre su economía. En su economía, mayormente ellos cultivaban, ¿no? Le ganaron al desierto y con la poca agua que tenía llegaron a hacer muchos cultivos. Conocieron, por ejemplo, la yuca, el camote, el payar, la lucma, ¿no? El tumbo, el pacay, el maíz y también el algodón, que fue usado y sabemos, ¿no? Mayormente en sus mantos, ¿no? En todo su vestimenta. Bien, también hablaremos de la cerámica de la cultura paracas. En la cultura paracas destaca mayormente ¿no? En la cerámica globular, ¿no? Con punta hacia arriba. Aquí se encontraron ollas, platos, botellas, ¿no? Mayormente estaba trabajado en arcilla húmeda, ¿no? Se trabajaba en la arcilla húmeda.
¿Qué colores destacaban? Destacaron el color rojo, amarillo, verde, naranja, y sus adornos fueron más o menos de líneas encisas. Lo que podemos destacar también de la cultura Paracas, ¿no? Que también fue una cultura, digamos, religiosa, ¿no? Y en sus celebraciones, mayormente en sus celebraciones, que eran de ritos mitológicos o de haber conquistado algún lugar, ¿no? O asentamientos humanos de lo que ellos habían logrado, siempre había sacrificios humanos, ¿no? En el mapa hablaremos de la cultura mochica. La cultura mochica se desarrolló en el departamento de Lambayeque, al norte del Perú, ¿no? En el departamento de Lambayeque, ¿no? En un lugar denominado Pampa Grande. En un lugar denominado, vamos a hacer la localización geográfica en Pampa Grande, donde en el departamento de Pampa Grande, en el departamento de Lambayeque. Bien, pero ¿por quién fue descubierto? Fue descubierto por el arqueólogo. ¿No? Max Uhle. ¿En qué año? En el año 1902. ¿Qué conocemos de la cultura Paracas? De la cultura Paracas podemos hablar de su economía, ¿no? Aquí, ¿de qué vivían? ¿Qué es lo que ellos podían bien? Ellos fueron también recolectores, ¿no? Y conocieron pues el camote, ¿no? Comieron también la papa, algunos frutos como la lucma, ¿no? Como la lucma, como el maíz, la papaya, ¿no? La papaya, también conocieron también conocieron el maíz. Eran pescadores, ¿no? Y se desarrollaron mucho digamos, lo que es el tema de pescar, ¿no? Incluso hicieron lo que hoy se transportaban en los famosos caballitos de Totora, ¿no? Los famosos caballitos de Totora. En sus restos arqueológicos, vamos a ponerlo acá, ¿no? restos arqueológicos, se ha encontrado, en los restos arqueológicos, ¿no? Dos huacas, que una llamada la huaca del sol y huaca de la luna, ¿no? Huaca de la luna. Estos son los restos arqueológicos que se han encontrado de la cultura mochica. En su cerámica podemos destacar, ¿no? En su cerámica podemos destacar que mayormente su cerámica estaba realizado o enfatizado más al tema de hacer figuras humanas, ¿no? Figuras humanas o representar hechos eróticos, ¿no? Representar hechos eróticos. Destacaban enormemente la virilidad del hombre, ¿no? La virilidad. ¿Qué más podemos hablar, ¿no? Bien, como íbamos diciendo, entonces en la cerámica destacó mucho lo que son las figuras humanas, ¿no? También tenían asa, ¿no? Las cerámicas tenían asas, y lo que se puede hablar también de lo que habían los huacos retratos,
que eran prácticamente, ¿no? Eran como fotos, pero hechos en cerámica, ¿no? Eran como fotos hechos en cerámica. También podemos destacar, ¿no? Podemos destacar en la cultura como habíamos dicho, su metalurgia, ¿no? Su metalurgia, es decir, metalurgia, ¿no? Verdaderas obras trabajadas en oro, ¿no? Trabajadas en oro. ¿Qué hacían con esto? Pues hacía desde vasos, ¿no? Desde vasos, como también aretes, orejeras, ¿no? Collares, todos trabajados en oro. Trabajados en oro y también en piedras preciosas. También en piedras. ¿No? Esto que se puede destacar también de la cultura mochica, que era... También lo que podemos destacar de la cultura mochica, que es una cultura clasista, ¿no? Que tenía sus niveles, ¿no? Era mayormente también religioso, era una cultura muy religiosa. ¿Por qué tenía sus niveles? ¿Por qué se dice que tenía sus niveles? Porque ¿no? En sus cerámicas o en lo que hacían, ¿no? Mayormente destacaban los representaban, mejor dicho, como búhos o como zorros, ¿no? A los guerreros, a los personajes que tenían alguna importancia. Pero también, y a las personas del pueblo, los ponían o los representaban como si fueran lagartijas o cocodrilos, ¿no? Entonces había una diferencia, por eso se dice que era clasista, ¿no? Era clasista. Y mayormente, pues, como les iba diciendo, era manejado por sacerdotes. Era una cultura muy religiosa que se creía que tenía, ¿no? Vinculación directa, pues, digamos, con sus dioses, ¿no? O sus dioses. Bien. ¿Qué podemos ver en sus diferentes representaciones? Podemos ver la vida misma, ¿no? Sus diferentes día a día, sus diferentes representaciones del día, ¿no? Representaciones de la vida cotidiana, representaciones también, ¿no? del rostro humano en sus diferentes facetas, ¿no? Podemos encontrar también que en algunas cerámicas pues representaban la alegría, la tristeza, el enojo, ¿no? Entonces, digamos, todo esto ha representado la cultura. Algo que tenemos que destacar de la cultura mochica es sus grandes logros en irrigación. Como está cerca ¿no? Está cerca en la costa, ellos necesitaban hacer cultivos, ¿no? Necesitaban hacer cultivos para cosechar su papa, su maíz, sus sembrados. Pues ellos fueron unos ingenieros, ¿no? Eso lo vamos a destacar porque ellos fueron unos ingenieros. ¿En qué fueron ingenieros? Ellos hicieron centros de irrigación, como los de San José. ¿Ya? Vamos a poner acá centros, ¿no? De irrigación. Centros de irrigación. Como las de San José, ¿no? Hicieron canales fluviales, ¿no? Donde podía llegar el agua, ¿no? El agua para que puedan hacer sus sembríos. Entonces esto es como las represas también, ¿no? Como les iba diciendo, las represas de San José. Les iba diciendo, ¿no? En la cultura mochica se destacó, ¿no? Haber encontrado en una de las tumbas del señor de Zipán, ¿no? Aquí vemos la vestimenta y todo lo que está, sus adornos del señor de Zipán, ¿no? Todos labrados en oro. Las orejeras, las máscaras, ¿no? Todo su metalurgia, ¿no? Bien, y también podemos ver, ¿no?
que también se encontró a la señora de Cao, ¿no? Se dice que también en la cultura mochica destacaba mucho la mujer sacerdotisa, la mujer guerrera, ¿no? Incluso se cree que en ciertos lugares, pues las que mandaban eran ellas, ¿no?